español Juan Jiménez de Sepúlveda, sobre los derechos de los indígenas y sobre la conquista de España sobre lo que ellos le llamaban las Indias, ¿no? Ojo, ellos le llamaban las Indias porque creían que habían llegado a la India, ¿no? Y eso fue un error, no llegaron a la India. Y de ahí ese término despectivo, que en su momento no necesariamente era despectivo, de indios, ¿no? Que le llamaban los españoles a los originarios de esas tierras. Que no era necesariamente despectivo, como ahora ese término ha adquirido ya un sentido peyorativo, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso vamos a continuar y un poco vamos a ver de la historia del derecho internacional, un poco de contenido. Estas diapositivas les voy a pasar, ¿ya? Además, es lo mismo que está en el texto. Es lo mismo que está en el texto, así que no necesitan copiar nada. Fíjense, esto es contenido del texto, del tema 1. Bien. Un poco sobre el desarrollo del derecho internacional, ¿no? El desarrollo histórico. Surgimiento y la configuración de los estados. La configuración de los estados es un proceso histórico lento. Los estados modernos, como hoy en día existen, siempre han existido. No, por lo tanto, son una creación de la historia, una creación humana, ¿no? Que ha conllevado un desarrollo progresivo a través de siglos. Puede decirse que los primeros estados son los europeos, que se van terminando de configurar en los albores del siglo XVII, ¿no? Hasta el presente, y en el siglo XIX los estados americanos, ¿no? Entre ellos nuestro país, Bolivia, que nace a la vida independiente en 1825, como todos ya sabemos desde el colegio. ¿Cómo se justifica el surgimiento de los estados, ¿no? Por una evolución política de los estados, quienes se van constituyendo como una especie de actores únicos del sistema internacional. Pero hoy por hoy ya no son los únicos actores del sistema internacional, eso lo vamos a ver después. A la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1900, ¿cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? 1940 y 45 o 49. Y repasar la historia de muchachos. Entonces, cuando les preguntan a ver en qué año han nacido, ¿les gustaría que les digan a ver 10 años después? ¿O 5 años después? Algunos sí, ¿no? Quieren sentir más jóvenes. Pero tu aspecto te delata muchas veces, ¿no? Bueno, adquieren aquí importancia las organizaciones internacionales. No es que antes de 1945 no existían organizaciones internacionales, ya existían. De hecho, la predecesora de la ONU era la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones, ¿no? La Sociedad de Naciones, que había surgido, o Liga de Naciones le llamaban también, después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, después del Tratado de Versalles. En 1920 surge la Liga de Naciones como la primera organización con un alcance casi universal, ¿ya? Pero es la predecesora de la ONU. La ONU surge en 1945, vamos a tener ya un momento para hablar sobre la ONU, el tema sujetos del derecho internacional, ahí vamos a escudriñar un poco sobre la ONU. Lo que podemos ir avanzando es que la ONU, al ser el resultado de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, va a ser la primera organización internacional de carácter global. Hoy por hoy, con 193 Estados miembros. Casi todos los estados del mundo son miembros de la ONU. Digo casi todos, no todos, ¿no? Ejemplos de algunos países que no son miembros de la ONU, ¿alguien sabe? Levanten la mano, sin tener miedo, se equivocan, no pasa nada, ya se ha hecho. Aquí vienen a equivocarse. Parte del aprendizaje es equivocarse, ¿no ven? Cuando uno es bebé, comienza a caminar, para comenzar a caminar, ¿cuántas veces dice que? La India, doctor. ¿Por qué crees que la India? Porque cuando hablamos de derechos internacionales, la India no comparte lo que son nuestros derechos
se le trata, ¿no? Como objeto. No, la India sí es parte de la ONU, Irán. como muchos estados árabes, Afganistán. donde a las mujeres, es cierto, se les discrimina, ¿no es cierto? Pero siguen siendo parte de la ONU, son parte de la ONU. ¿Ya? Por otras razones es que no llegan a ser parte de la ONU. ¿Ya? Otra cosa es que al ser parte de la ONU no hayan firmado tratados sobre derechos humanos a favor de las mujeres. Esa es otra cosa. Varios estados árabes no han suscrito estos tratados en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Irán sí es de la ONU, Irán también, y eso, Corea del Norte no lo es. El Vaticano no lo es porque no quiere. ¿Ya? Los miembros del Vaticano, es un estado simplemente es un miembro no permanente, miembro visitante, ¿no? Es una figura que se ha inventado así. Pero luego vamos a hablar sobre el caso de la ¿ya? Que si es un estado, es un estado. Lo que pasa es que como el Vaticano no tiene ejército, no es necesario que sea parte de la ONU, porque la ONU principalmente su objetivo es garantizar la paz mundial, ¿no? Entonces, como el Vaticano no tiene un ejército, es casi irrelevante si es miembro de la ONU o no, ¿no? Corea del Norte sí es uno de los países que no es miembro de la ONU, ¿ya? Porque es un país que no ha abrazado las garantías de la paz, ¿no? Es decir, no quiere aceptar las reglas de la ONU. Bueno, y vamos a ir viendo luego otros casos, ¿no? Vamos. Hoy por hoy, ¿no? Los estados, en un mundo globalizado, se constituyen básicamente en un pilar fundamental, en un elemento fundamental del funcionamiento del sistema internacional, que están los estados interrelacionados con otros estados, ¿no? Hoy en día hablamos ya de que ningún estado es paria, ningún estado es una isla, todos están interrelacionados, vinculados, ¿no? De alguna manera u otra, principalmente de forma comercial. El comercio internacional es global, hoy por hoy, y hay una competencia entre los estados, ¿no? De ahí de que hay economías más desarrolladas que otras economías más industrializadas y tecnificadas que otras economías, ¿no? Hay una diferenciación ahí entre países. Hay países que eminentemente se dedican a vender y exportar materia prima y otros países que se dedican a convertir esa materia prima en tecnología, ¿no? Es una gran diferencia. Bolivia es lamentablemente uno de los países que exporta solo materia prima y no la industrializa, ¿no? Japón, por ejemplo, es un país que tiene poca materia prima, pero que está muy tecnificado y desarrollado, ¿no? Es una de las diferencias. Allá atrás, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego, ¿cómo estás? Dime. Ahora lo que está haciendo Estados Unidos con esto de poner aranceles, elevar los aranceles, ¿qué pretende Estados Unidos? ¿Perjudicar su economía? ¿Mejorarla? Porque me imagino que al elevar los costos de información o exportación de los demás países, sus productos van a ser más caros. ¿Cómo le ayuda eso a Estados Unidos? Buena pregunta. No soy economista, para empezar, pero en las relaciones internacionales, históricamente se ha visto que cuando un país aplica medidas proteccionistas, esas son medidas proteccionistas, ¿cómo lo explico? En las relaciones internacionales económicas hay dos tipos de conductas que los estados pueden tomar: proteccionismo versus libre mercado, ¿ya? El proteccionismo es cerrar las fronteras, en este caso lo que está haciendo Donald Trump, aplicar aranceles a productos que vienen del exterior para que en su mercado sus productos sean más caros, ¿ya? Y el libre mercado es lo contrario: retirar progresivamente aranceles, quitar aranceles y no poner barreras al flujo de mercancías
a nivel internacional. Lo que está haciendo Trump es poner barreras a través de los aranceles a ese flujo de mercancías. Algunos analistas dicen que esta es una medida que podría ser hasta cierto punto de vista lógica, tomando en cuenta su rival, China. China es la mayor fábrica del mundo, producen de todo los chinos. Cualquier cosa que se pueda imaginar, los chinos lo producen. Y no solamente lo producen en masa. China en los últimos 50 años, y este es podría decirse un modelo de desarrollo ejemplar desde mi punto de vista, de ser un país pobre ha pasado a ser la segunda mayor economía del mundo, casi ya llegando a ser la primera economía del mundo. O sea, en cuestión de 40, 50 años los chinos han dado un giro, se han desarrollado increíblemente. El modelo chino, que es lamentablemente poco estudiado en América Latina, ha sacado a cerca de 800 millones de personas de la pobreza. Eso es un dato real. Es un dato real. 800 millones de personas. ¿China cuánta población tiene? ¿Alguien sabe? ¿Se imaginan cuánta población tiene China? Tiene 1.500 millones de habitantes. La población de Bolivia multiplicado por ¿cuánto? Bolivia no debería ser ni un barrio de China. Un barrio, pónganle, es un barrio. Esa es la realidad. Esa es la gran diferencia entre China y Bolivia, por ejemplo. Nosotros somos 11 millones y algo más, ¿no? En el último censo. Pero los chinos son 1.500 millones. Una gran cantidad de mano de obra. Es muy difícil competir contra una empresa china que tiene millones de trabajadores, ni siquiera miles, millones de trabajadores que producen por miles, ¿no? Y venden a todo el mundo. Estados Unidos, y a Donald Trump se da cuenta de eso, que Estados Unidos su economía está perdiendo en comparación de China. He visto que muchos productos chinos empiezan en Estados Unidos con poco arancel o bajo arancel o cero arancel. Entonces, al poder tener China una producción en masa, arrasa con los mercados, llega a todo el mundo. Uno ve aquí autos chinos, hasta aparatos chinos. Ven la vuelta televisores de Made in China, ¿no? O es que ha sido Made in China o Made in Taiwán o de algunos países que está ahí cerca a China, porque en muchos casos que han hecho los chinos, por ejemplo, cuando los europeos les han subido aranceles, las empresas chinas las han mandado a Corea del Norte o las han mandado a Tailandia. Son empresas chinas que están en Tailandia, pero nada más que sale Made in Tailandia, pero son así empresas chinas. Los chinos son vivísimos, Ya está dicho, haga lo que haga incluso Donald Trump, la economía china va a ser la primera a nivel mundial. Para el año 2045 va a ser la primera a nivel mundial. Lo que está haciendo Donald Trump es tratar de revertir eso. No quiere perder su sitial de primera economía del mundo, la primera potencia mundial. Entonces está poniendo a todo el mundo aranceles, porque lo que quiere es que las empresas norteamericanas retornen a Estados Unidos, den trabajo a los suyos, ¿ya? Porque lo que han hecho las empresas norteamericanas es preferirse ir a Taiwán o a Tailandia, donde pagan pocos impuestos, ¿no es cierto? Y pagan pocos salarios, y ahí los dueños de las empresas se hacen más ricos explotando a los pobres. Lo que quiere Donald Trump es que vuelvan, o que las empresas que están ahí puedan vender sus productos a más ciudadanos norteamericanos, y que el norteamericano que va al supermercado vea que el producto chino, el producto de la Unión Europea, esté más caro que el producto norteamericano, y el consumidor norteamericano prefiera consumir lo suyo. ¿Ya? Es lo que está haciendo, pero eso es muy peligroso, porque ¿qué pasa? Le está dando un mensaje al mundo, ¿no? Está diciendo: yo quiero
reforzar mi industria, reforzar, potenciarme. ¿Pero para qué? ¿Para qué potenciarse más? La última vez que una potencia hizo eso nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y fue Alemania. Alemania cerró sus fronteras, potenció su industria, principalmente su industria bélica. Y eso también está haciendo Estados Unidos. Está potenciando su industria bélica. Pues mucho cuidado con eso. Hay analistas que incluso están comparando la situación previa a la Segunda Guerra Mundial con la situación que hoy en día estamos viviendo. Muy similares, cosas muy similares. Es decir, por ejemplo, que aparecen los movimientos fascistas, ¿no? Populistas, que en el fondo son populistas, que encumbran a un caudillo, a un líder, y ese líder les hace un discurso nacionalista, ¿no? De odio al extranjero. Los alemanes, Hitler inventó ese odio a los judíos, ¿no? Así como Donald Trump se está inventando el odio a los latinos. Y todos los que lo aplauden y lo encumbran a él, ¿no? Comienzan a tener actitudes racistas, nacionalistas, de odio al extranjero, ¿no? Lo mismo que ha pasado en la Alemania nazi. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Porque así los nazis han desmantelado la República de Weimar, la República Alemana, han desmantelado la democracia alemana. Algo similar está haciendo Donald Trump, y tener mucho cuidado con eso. Ha comenzado a violar normas como el debido proceso. ¿Qué quiere decir? Juzgar a latinos sin un previo juicio, sin el debido proceso. A todos tildarlos de maleantes, delincuentes y qué sé yo, y mandarlos a las cárceles ahora de El Salvador, ¿no ves? Donde hay un presidente de barba que muchos le aplauden, pero que mete presos a todo el mundo, ¿no? Sin un debido proceso. Los que lo aplauden a Nayib Bukele, discúlpenme, si están estudiando derecho, ¿para qué están estudiando derecho? El derecho principalmente consiste en el debido proceso. Son medidas populistas. ¿Para qué? Para que la gente los aplauda y ellos sigan en el poder y digan, bueno, miren, estoy mostrando los resultados. ¿Pero qué? Violando derechos. No importa. Mientras la mayoría estemos bien, no pasa nada. Ah, pero cuando le toque a tu hijo, a tu sobrino, entrar preso injustamente, ibas a cambiar de opinión, ¿no? Mucho cuidado con eso. Lo mismo ha pasado con Hitler, mandando a un montón de judíos, a los campos de concentración nazis. Mandaban a mujeres, a niños, ¿no es cierto? Ya vemos en las películas, les hacían juicio previo, debido proceso. No ven, solo por ser judío los mandaban directamente a ella a morir en las cámaras de gas. Es una situación muy parecida a esa, a la que ocurrió hace casi 100 años. Ojo, la historia a veces se vuelve a repetir. Lo que usted acaba de decir parece, como usted mismo repite, es una excusa de Estados Unidos. Está buscando una excusa o un motivo, provocando a los demás países. Canadá, por ejemplo. Sí, ya se ha dicho que se lo va a comer a Canadá, de hecho, lo va a anexar a Estados Unidos. Ahora, con las deportaciones que se han dado ahí, déficit de mano de obra, por lo que está contemplando el que se autorice el trabajo de niños. Sí. Entonces, esto va a crear una tensión, como los extranjeros latinos, dando el estado en que ha empezado el país, va a crear una tensión con los extranjeros que pueden llevar a este tipo de situaciones de conflictos, primero internos, luego internacionales. Subís en el TikTok, ustedes varios tienen maestría en TikTok, ¿no? Vean pues videos buenos, no macanes. También hay cosas buenas en TikTok, no todo basura, ¿no? Vean lo que está pasando con el trato de los norteamericanos seguidores de Trump a latinos. Hay videos así donde se ve abusos, insultos, donde ni siquiera te dejan hablar un rato en español, ¿no? O sea, hay esas actitudes nacionalistas que Donald Trump ha encumbrado, porque esa gente, ¿qué dice, no? No, es que Donald Trump nos ha devuelto el orgullo de ser norteamericano. Un orgullo que teníamos antes y que ahora hemos dejado de tener porque Donald Trump nos está devolviendo, ¿no? Y Donald Trump sabe eso. Esa gente quiere eso, quiere sentirse superior al resto. El gringo quiere eso. No se olviden que Estados Unidos está cimentado
bajo ríos de sangre de los pieles rojas, o sobre los ríos de sangre de pieles rojas. Es una nación que se ha construido bajo el exterminio de millones de personas. Esa es la verdad. Y los gringos que siempre se han creído superiores a otros. ¿O estoy diciendo mentiras? Tal vez sí. Allá ustedes cómo lo interpretan, Esto es así como yo lo interpreto. Pero también esto está ocasionando que las otras naciones se unan, por ejemplo, China con los demás países. Es que ahí está el peligro. Estás generando esa polarización. Lo mismo que generó Alemania, que se alió con los italianos, Mussolini y los japoneses, que tenían esas pretensiones imperiales, ¿no? Ha provocado que los adversarios se alíen también. Estamos yendo en ese camino, tristemente, generar alianzas contra el otro, que lo ven como un enemigo. Entonces, la cosa está muy tensa a nivel internacional. O sea, no es para, si uno analiza, desafía esto, no es para alegrarse, más bien para preocuparse por cómo están pasando las cosas. No se olviden que la Segunda Guerra Mundial dejó más o menos una consecuencia de casi 80 millones de personas muertas. Imagínense, 80 millones de muertos. ¿Quieren eso para la humanidad? Algunos quieren, estos gobernantes no les interesa. Putin es otro déspota. No le interesa el sufrimiento de los ucranianos, ni siquiera de niños, ¿no? Tristemente. Pero bien, luego vamos a entrar a analizar Estados Unidos. Diego me dice tu nombre, ¿no? Diego dice que nos explayemos un poco sobre eso. Pero vamos siguiendo con la historia del derecho internacional. Podría decirse que en la historia del derecho internacional, hasta el momento, hay tres momentos claves. Se ha creado desde la antigüedad el llamado derecho internacional de la guerra, ¿ya? Principalmente con los romanos. Y ya a partir del siglo XX ha habido un giro en el derecho internacional hacia un derecho internacional de la paz. ¿Okay? Y luego en el siglo XX se ha creado un área del derecho internacional que es el derecho internacional del desarrollo, también lo vamos a ver. Y por último, hoy por hoy, que está muy en boga, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Con la creación de tribunales internacionales sobre derechos humanos, que su creación es relativamente reciente, ¿no? Dada la vasta historia del derecho internacional que tiene más de 2000 años de antigüedad, ¿no? En los últimos 50 años han ido apareciendo los tribunales de derechos humanos. Vamos viendo uno por uno. El derecho internacional de la guerra y de la paz. Aquí vamos a ver también de lo que ocurrió con la conquista de España, ¿no? Los romanos fueron los que distinguieron esto, el jus ad bellum del jus in bellum. ¿Qué sería el jus ad bellum? Aquí está. Derecho. Y el jus in bellum, derecho en la guerra, ¿no? Los primeros que se animaron a normar el fenómeno de la guerra fueron los romanos, precisamente porque se constituyeron en un imperio. Para constituirse en un imperio tenían que conquistar otros pueblos, ¿no? La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces los conquistaban por medio de las armas. Una vez fueron conquistados, se los tenían que anexar al imperio. Por eso es que los romanos sabían que no necesariamente tenían que exterminar a los pueblos, porque les interesaba que esos pueblos, una vez conquistados, trabajen para el imperio, rindan tributo al emperador. Es más, se vuelvan otros romanos más. Pero tristemente, y esa fue la acabose del imperio romano, nunca los romanos terminaron de tratar a los pueblos anexados como si fueran romanos como ellos, ¿no? De hecho, incluso si ustedes revisan el derecho romano, el primer año donde vivió el derecho romano, había normas solo aplicables a romanos. El jus civile, que tenía un cuerpo de normas que era el corpus juris civile, ¿no es cierto? Y ese era solo aplicable a los romanos. En cambio, para los extranjeros que fueron anexados al imperio, era el jus gentium,
jus gentium, ¿no? Otras normas, otro tratamiento para esos extranjeros. O sea, había entonces, era más o menos lo que ocurría en el Imperio Español. Los españoles más o menos como que copiaron esa técnica de los romanos. Cuando España conquista estas tierras, ya muy adentrada ya la conquista, ya consolidada la conquista, ¿cómo se llamaba? La Casa de Indias. En España era una institución que establecía las reglas para los indígenas y los españoles. Casa de Indias, algo así. No me acuerdo muy bien ahorita, pero crearon leyes, dictaron leyes para los indígenas y leyes para los españoles. Tanto así que se hablaba en la época de la colonia de la República de Indios y de la República de los Españoles. Y en la República de Indios se les dejaba, la corona española les reconocía sus usos y costumbres a los indígenas. Se les dejaba, se les permitía vivir de acuerdo a sus propias normas, a sus propias costumbres. De ahí que sobrevivieron muchas comunidades indígenas. Lo que no ocurrió en Inglaterra, ¿no? Con la conquista en Norteamérica, que eliminaron y exterminaron a los Pilgrims, ¿no? En cambio aquí hubo una especie de convivencia entre españoles e indígenas, unos conforme a ciertas leyes y otros conforme a otras leyes. De ahí que para muchos indígenas, por ejemplo, alcanzar la república, la independencia de la República de Bolivia, de Perú y todas las demás, no ha sido un avance, más bien ha sido un retroceso. Ustedes dirán, ¿cómo pues? ¿Cómo pues? Sí, porque cuando nacieron las repúblicas independientes, se desconoció esos derechos de las comunidades indígenas. Se los trató de anexar como si fueran otros individuos más como los demás ciudadanos. Pero se desconoció sus usos, sus costumbres, su propia autonomía indígena. Se les desconoció. Algo que ya los españoles ya les habían aceptado. Por eso es que de eso explica que en la guerra de independencia muchos indígenas lucharon para el bando realista, no para el bando independentista. Eso lo pueden revisar en cualquier libro de historia. Porque ya muchos indígenas se sentían ya como parte del Imperio Español, porque se les reconocían sus derechos y sus costumbres, algo que los criollos mestizos nunca les prometían, y como nunca les prometieron, nunca les cumplieron. Revisen las primeras constituciones latinoamericanas, en ninguna constitución se reconoce la autonomía indígena, se reconoce sus usos y costumbres. De ahí es que viene de nuevo una lucha de las comunidades indígenas para obtener esos derechos de nuevo dentro de las repúblicas. Pero bien, estos conceptos del derecho a la guerra y el derecho en la guerra fueron utilizados posteriormente por unos profesores de derecho de la Universidad de Salamanca en España en el siglo XVI. Ni bien ni bien hecha la conquista de América por parte de España, estos profesores, primero Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, que era su pupilo, volvieron a tomar en cuenta estos conceptos de la guerra. Y ellos, por ejemplo, Francisco de Vitoria se preguntaba algo, ¿no? Francisco de Vitoria, que era un cura además, pero al mismo tiempo era filósofo, estudioso, y además hoy es considerado uno de los padres del derecho internacional, se hacía esta pregunta, ¿no? Para él, ¿era justa la conquista de España? Él escribe un libro que se llama La reelección de las Indias. ¿Ya? Esa palabra reelección es un término español que no se usa, que más o menos significa el descubrimiento, algo así, ¿ya? De las Indias. Pero así, la reelección de las Indias. Y Francisco de Vitoria escribe ese libro en base a los informes porque nunca visitó América, ¿ya? Y además porque él conocía a algunos indígenas que fueron llevados a España, indígenas del Imperio Azteca, ¿ya? Y a él siempre le causó curiosidad. De hecho, Francisco de Vitoria era amigo
de Juan Ginés de Sepúlveda, de este filósofo, que lo vamos a ver en la película, que él más bien abogaba porque los indígenas no sean considerados iguales que los españoles. Eso vamos a ver en la película. Bartolomé de las Casas, un cura defensor de los indígenas, él abogaba porque los españoles los consideran los indígenas como sus iguales. Y Juan Ginés de Sepúlveda que hacía lo contrario. De hecho, que vamos a ver ahí, el pensamiento de la época era de que para los españoles los indígenas no eran seres humanos como ellos, eran una cosa inferior. De ahí surge el racismo, que hasta el día de hoy existe o no. Sí, ¿no ve? Más blanquito es mejor, uy, sí, ¿no ve? Más morenito no. Hay personas que piensan así o no. ¿O no? Históricamente ocurrió esto en Bolivia o no. ¿Y de dónde viene? Desde ahí. Bien, tristemente. Por eso no hay una reconciliación entre los bolivianos. Porque nos andamos juzgando por nuestra apariencia, ¿no? Tristemente. Entonces, de Victoria, no les voy a spoilear más, como usan ese término hoy en día, spoilear la película. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Necesito que alguien me traiga o nos ayude con parlantes. ¿Alguien puede traer parlantes? Si quieren ver las películas, no tengo parlantes, necesito eso. Así que me dicen al final de la clase quién nos ayuda. De Victoria responde lo siguiente a esa pregunta de su libro, ¿no? Para él sí, la guerra contra los indígenas, la conquista, es justa. Llega a esa conclusión. Quizás es una conclusión que hoy en día nos sorprende. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué es justa? Porque para ellos, para él, el imperio español era católico. Y que para esa época la idea era de que España evangelice a todos los pueblos. Y que era necesariamente un sufrimiento que tenían que sufrir, que pasar estos pueblos indígenas para convertirse a la verdadera religión católica. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y por lo tanto, la conquista de España era una conquista cuasi divina, incluso con la ayuda de la mano de Dios. Van a ver en la película que vamos a ver Ginés de Sepúlveda, que era amigo de Francisco de Vitoria, pensaba muy parecido a él. Dice esto, ¿no? Van a ver en la película, dice: hasta Dios nos ayudó en la conquista. ¿Cómo podemos explicar que 500 españoles hayan dominado todo un imperio como el imperio azteca, de 20 millones de habitantes? O cómo Francisco Pizarro haya dominado al mando de 150 hombres a todo un imperio como el imperio incaico. Hay una mano divina, decía Ginés de Sepúlveda. Esa idea también es de Francisco de Vitoria. Dios quería la conquista. Los españoles estaban convencidísimos de que Dios quería la conquista. ¿Para qué? Para evangelizar a esos pueblos, para que se conviertan al cristianismo. Porque si no, nunca hubieran sido cristianos, nunca se hubiera salvado su alma. Ese era el pensamiento de ese. Francisco Suárez, su pupilo, le va a contradecir de alguna manera a su maestro. Para Suárez no va a ser una conquista justa. De hecho, tristemente a Suárez, el ser valiente y decir eso, le valió que lo expulsen de la Universidad de Salamanca. Donde a Victoria se lo puso en un pedestal. Pero su pupilo dijo que era injusto, ¿no? Que nada justificaba las agresiones ni las violaciones de los españoles a las indígenas, ni el genocidio que se ha cometido contra pueblos indígenas. Nada justificaba eso, ni siquiera, decía Francisco Suárez, la misión de evangelizar. España, y esa es la posición de Bartolomé de las Casas, que vamos a ver en la película. Para Bartolomé de las Casas, España tenía que haberse retirado de las colonias, porque hizo un gran mal a esos pueblos indígenas. También a
Bartolomé de las Casas, los españoles lo trataron de traidor, cómo puede hablar esas cosas, si más bien España era grandiosa. Es cierto, en ese entonces España era el imperio más grande del mundo. Eso es verdad. Con la conquista de las tierras americanas era mucho más grande todavía. Los españoles eran como los gringos hoy por hoy, ¿no? Convencidos, ¿no?, de su grandiosidad. Igual eran los españoles de ese entonces, ¿no? Entonces decir algo en contra de eso era para que se sienten de loco. Triste es que sufrieron Suárez y Bartolomé de las Casas, ¿no? Otros europeos que trataron el tema del derecho a la guerra fueron Belli, un italiano, ¿no?, Baltasar de Ayala, otro español, Alberico Gentili y Hugo Grocio. Quizás el más notable era Hugo Grocio, famoso, además filósofo del derecho. Este señor escribió un libro que se llama De Iure Belli ac Pacis. En latín está, ¿no?, De Iure Belli ac Pacis. En español sería Del derecho a la guerra y a la paz, ¿ya? Grocio habló, el primero en hablar de una comunidad de estados. Para Grocio, la única manera de detener la guerra era creando una comunidad de estados que se reconozcan como iguales, ¿ya? Esa idea también la agarró Suárez de Hugo Grocio. Para Suárez, por ejemplo, los españoles violaron el derecho a la guerra. ¿Por qué? Porque el derecho a la guerra te exige, entre otras cosas, la declaratoria de guerra, te exige que tú des un tiempo a tu enemigo para que se aliste para las armas. En cambio, para Suárez, lo que hicieron los españoles fue invadir a traición, agarrarlos por sorpresa a los indígenas, ¿no?, y tomarlos desprevenidos y así vencerlos, ¿ya? Esto es más o menos cierto, que no es tan cierto esto. Si revisas la historia, ves que los españoles, para empezar, Moctezuma, que era el emperador del imperio azteca, ya sabía de que los españoles habían llegado a sus costas, tenía sus informantes. En el imperio incaico también, ¿quién era el emperador del imperio incaico? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿No saben su historia ustedes, chicos? ¿Qué pasa? ¿No saben su historia? ¿Cómo es eso? Manco Cápac. ¿Cómo Manco Cápac? Pues Manco Cápac era el creador de la cultura incaica en la Isla del Sol, pero se fue siglos antes que lleguen los españoles. Aquí. Atahualpa. Atahualpa, pues, ¿no? Vos sí sabes, vos te interesa tu país, tu historia, muy bien, ¿verdad? ¿Qué han aprendido en el colegio? ¿Han aprobado así con chanchulla? Atahualpa ya sabía de los españoles, incluso le traían sus chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis? A ver, sus mensajeros que corrían leguas y leguas y kilómetros, ¿no? Han de tener unas piernas así, ¿no? Eso debe ser jugador de fútbol, ¿no? Hoy en día no, los de la selección no para nada. Se cansan, ¿no? Entonces, los chasquis ya le traían dibujos, los españoles, ¿no? Ya sabía Atahualpa de la llegada de los españoles, lo sabía, con meses de anticipación. O sea, no es que no sabían, sí sabían, y podían haberse preparado para el enfrentamiento. Pero algo les jugó a favor a los españoles. Pero, doctor, también la historia dice de que al momento de la llegada de los españoles, el imperio incaico estaba en guerra. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Will. ¿La guerra entre quiénes? Entre los dos hermanos, si no me equivoco, Huáscar y Atahualpa. O sea, así como entre Lucho y él. Entre dos hermanos, ¿no? El imperio incaico era pues vasto, ¿no? Desde el norte de Colombia, parte de Colombia, todo Ecuador, todo Perú, gran parte de Bolivia, hasta el norte de Argentina. Y había dos capitales importantes, era Quito y Cusco, ¿no? Nada más que el hermano menor, que era Huáscar, él quería gobernar desde Quito, y el hermano mayor desde Cusco, Atahualpa. Pero no vence primero Atahualpa en batalla con su hermano. Por eso, pero sin embargo, el imperio estaba debilitado por la guerra civil, eso es cierto. Y los españoles sabían eso.
Y los españoles leyeron a Sun Tzu, su libro El arte de la guerra, que dice, divide y vencerás. Los españoles, ¿qué hacían? Llegaban a pueblos, ¿no? Y eran grupos indígenas que eran conquistados por los incas. O sea, esa leyenda romántica de que el inca era bueno, ¿no? De que los indígenas eran buenitos, los españoles eran desgraciados todos, esa es una mentira, es una falacia. ¿Ya? No todos los indígenas eran buenitos, ni todos los españoles eran malditos, por si acaso. ¿Ya? Lo que pasó es que habían comunidades indígenas que habían sido conquistadas por los incas y quienes guardaban un odio y tenían sed de venganza. Eso es cierto, porque los incas los tomaron por la fuerza. ¿Ya? Y así constituyeron su imperio, al igual que cualquier imperio en el mundo. Como los romanos conquistaban otros pueblos, igual los incas conquistaban otros pueblos. Los incas eran el imperio romano de Sudamérica. ¿Sí? ¿Bueno? Entonces, pero Francisco Pizarro sabía eso y era un hábil político. Y él, con promesas a esos pueblos sometidos, les dice: únete a mí que yo te voy a liberar. Y vamos a descabezar este imperio. Lo primero que hicieron los españoles es agarrar traductores, gente que más o menos podían tener algo el castellano, ¿no? Y que pueda hablar su propio idioma. Entonces, eso fue lo que pasó. Los indígenas ya sabían que de la llegada de los españoles, no es que no, por sorpresa, como decía Suárez, digamos, ¿no? Lo que pasa es que muchos de los indígenas no creían que los españoles venían con ansias de poder, ¿no? En algunos casos los consideraban enviados por los dioses, porque nunca habían visto personas con la cara pálida, con barba, con caballos. El caballo era un animal completamente desconocido en estas regiones. Creían que eran enviados por los dioses. Y de esas leyendas los españoles se valieron, se aprovecharon para hacerse a los papis, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la realidad. Pero bien, seguimos. Vamos a ver un poco de la historia y de la película, ¿no? Antecedentes normativos fundamentales. Pasan los años y el derecho internacional va a tener un hecho histórico fundamental para su desarrollo. La llamada Paz de Westfalia. ¿Qué hora tiene? Les dije que ya, viene 5 minutos más y esta última parte, ¿ya? Porque no sé si está fuera. Pero bien, la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia va a dar fin a las famosas guerras de religión que se van a llamar la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, que comienza en 1608, ¿no? Ni siquiera 18, 1608 y termina en 1648. No, como en 1618, 18, sí, 1618 estamos. 1618 y termina en 1648. 30 años, imagínense vivir 30 años en guerra. Hasta entonces, esa guerra de los 30 años fue la más sangrienta, ¿no? Que dejó alrededor de 5 millones de muertos en Europa. Y principalmente fue una guerra motivada entre dos religiones, la católica y la protestante. La fe protestante había surgido 100 años antes. Pero son también cristianos los protestantes, pero están en contra de la Iglesia Católica. Cristianismo no es igual a Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, se da la guerra. Ahorita no voy a hablar sobre las causas de la guerra ni nada, pero sí tuvo que ver con esas rencillas de religiones. Y en 1648 se firman dos tratados que van a consolidar la Paz de Westfalia: el Tratado de Osnabrück y el Tratado de Münster. Osnabrück y Münster son hoy en día dos regiones en Alemania, ¿ya? Donde los países contendientes, ¿quiénes eran los contendientes? Italia no existía todavía. Italia recién comienza a existir a principios del siglo XX, pero eran los principados italianos. El Sacro Imperio Romano Germánico,
Francia ya existía, Inglaterra, Suecia, España, Portugal. Esos 7 países firman la paz de Westfalia. ¿Verdad? Y ambos se comprometen a qué. Aquí por eso es tan importante este hecho, este acontecimiento. Se comprometen a respetar la soberanía de los estados. Surge el principio más importante del derecho internacional, la soberanía de los estados. ¿Y qué significa eso? Que cada estado va a respetar la soberanía del otro, y por lo tanto no va a tratar de interferir en los asuntos del otro estado, porque en gran parte por eso se dio la guerra de los 30 años. Por ejemplo, los franceses no querían que asuman el trono de España el heredero legítimo, porque ese heredero, que era Carlos V, Carlos V pasó a ser el rey de España y el rey del Sacro Imperio Romano Germánico. 2 imperios. ¿Por qué? Porque en ese entonces se casaban entre realezas, ¿no? La hija del rey de tal lugar se casaba con el hijo del otro rey, ¿no? Los hacían casar para formar alianzas. Entonces Francia no quería eso, porque ya iba a ser mucha amenaza para ellos que un mismo rey sea el rey de 2 imperios, ¿no? El español y el del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, por eso también comienza la guerra. Y los franceses se alían a los suecos, que los suecos tampoco querían que ese sea el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, y se alían a Francia, pese a que, incluso desde la contradicción, los franceses eran católicos y los suecos eran protestantes. O sea, ahí no importó tanto la religión, sino los intereses de las monarquías, ¿ya? Y el Vaticano pidió que al Vaticano lo que importaba era que desaparezca la religión protestante, porque la veían como una amenaza, ¿ya? Entonces apoyan a España, apoyan a los principados italianos, ¿no? El Vaticano, y así esos dos quedan prácticamente los Canadá y Portugal, los católicos, que se van en contra del Sacro Imperio Romano Germánico, igual. O sea, todo es para ajuste, un lío y medio de esta guerra de los 30 años. Pero lo importante es eso, que surge el principio más importante, el de la soberanía de los estados, ¿ya? Y el respeto de esa soberanía. Entonces, el derecho internacional ya no legitima el derecho de acceso y desarrollo de la guerra. A partir de ahí, si bien los estados hacen la guerra, ¿no? Poco a poco se va a ir normando el fenómeno de la guerra, ¿ya? Principalmente en el siglo XX, vamos a ver, surge la prohibición de usar la fuerza con las Naciones Unidas. Si hay guerra, esta debe ser guerra justa o por justos motivos, ¿sí? Desde la paz de Westfalia se comenzó a armar este concepto, la guerra justa. Para hacer la guerra tiene que haber suficientes motivos y justificación para hacerla, ¿ya? Si no, no es legítima esa guerra. Pero los que inventaron esto básicamente fueron los conocidos españoles, ¿no? Quienes se preguntaban con victoria si la guerra contra los indígenas era justa o no, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Hablar ahora o callar para siempre. Bueno, entonces, ahí lo vamos a dejar. La próxima clase vamos a ver la película. La subsiguiente vamos a terminar el tema. Y a la otra vamos a hacer la práctica y el tema 1 y terminamos el tema 1. ¿Listo? Vengan leyendo por favor hasta el final del tema para que los vea así. Algunos no han participado. Los que han participado les voy a dar puntos. Vengan Diego y más los que han participado. Solo los que han participado, siéntense.